Ingeniero, se ve bien. Sí, ingeniero, se ve bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, lo que vamos a ver ahora son circuitos en corriente continua. Vamos a ver cómo son circuitos puramente compuestos de resistores. Bien, este tipo de circuito, vuelvo a repetir, todos los elementos están compuestos únicamente por resistores. En realidad existen muy sencillos y muy complejos. Iniciaremos viendo, tratando de establecer los fundamentos de circuitos en corriente continua compuestos por resistores sencillos. Los resistores pueden estar en serie y en paralelo. Si estuviesen en serie es una configuración de ellos, una asociación con lo que podemos ver acá. Un resistor R1 rojo, uno azul, que hemos llamado R2, y uno verde que hemos llamado R3. Y ellos estarán dispuestos de manera que si yo lanzo una carga o lo que es lo mismo, hay una circulación de corriente, la corriente es la misma para cada uno de los resistores. Bien, o sea que en un circuito en serie los resistores están dispuestos de manera que la corriente circula la misma por cada uno de los resistores. Fíjense, la corriente I, para ir desde el punto A hasta el punto B, las cargas necesariamente pasan por el rojo, por el azul y obviamente por el resistor verde. En ese caso, se dice de que los resistores estarían en serie. Quiere decir que existe un recorrido único de la corriente. En este caso, resumiendo, vamos a decir algo muy importante. En un circuito de resistores en serie, la intensidad de la corriente es la misma para todos y cada uno de los resistores. Pero la diferencia de potencial varía. La diferencia de potencial, lo que hay de potencial entre A y B, si la vamos a dividir en una diferencia de potencial entre A y X, que sería la caída de potencial en el resistor rojo, la diferencia de potencial entre X y Y, que sería la caída de potencial en el resistor azul R2, y la caída de potencial o diferencia de potencial entre Y y B, que es la diferencia de potencial o la caída de potencial en el resistor R3. Resumiendo, en un circuito en serie de resistores, la corriente de cada uno de ellos es la misma, pero la diferencia de potencial es diferente para cada uno de ellos. En este caso, podemos decir, ¿no es verdad?, que este circuito de resistores puede ser, donde obviamente en este caso, por simplicidad hay solamente 3 resistores, podemos encontrar un resistor que equivalga al rojo, al azul y al verde. Ese resistor se va a llamar, le vamos a poner el nombre de ahora en adelante, de resistor equivalente. ¿Qué viene a ser un resistor equivalente? El que ejerce la misma acción o el que ejecuta, el que promueve la misma acción, en este caso de 3 resistores, el rojo, el azul y el verde. A ese, como equivale a la acción de los tres resistores colocados en serie, le pondremos el nombre de resistor equivalente. Entonces podemos encontrar las resistencias de resistor equivalente de la siguiente manera. La corriente es la misma para cada uno de los resistores, pero la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a la corriente por las resistencias de resistor equivalente, de donde podemos despejar las resistencias de resistor equivalente pasando en este caso la intensidad de la corriente dividiendo a la diferencia de potencial entre A y B. Bien, de esa manera
quizás podamos calcular la diferencia de potencia en el resistor rojo. La vamos a llamar BAX. BAX será igual a la corriente que circula por el resistor rojo, que es I por el valor del resistor, de la resistencia del resistor, que es R1. La caída de potencia en el resistor azul va a ser BXY, que va a ser igual a la misma intensidad anterior, o sea que es I por el resistor azul, que es R2. Y la caída potencial en el resistor verde, que es BXY, perdón, ¿verdad? BYB, que es la caída de potencia del resistor verde, que será igual a la intensidad de la corriente por la resistencia del resistor verde R3. Si sumamos toda la caída de potencial, obviamente, será equivalente a la caída de potencial total entre A y X. Quiere decir que BAX más BXY más BYB será igual a BAB, cosa que hemos expresado acá. Reemplazamos cada una de las caídas de potencial y sacamos factor común la intensidad de la corriente y me va a quedar por último, pasando la intensidad de la corriente a dividir a B a B, me va a quedar que B a B sobre I es igual a R1 más R2 más R3. En ese caso, pero B a B es la resistencia del resistor equivalente, R. Y obtenemos la expresión fundamental que me dice que la resistencia del resistor equivalente en un circuito en serie de 3 resistores R1, R2 y R3 es igual a la suma de la resistencia, la suma algebraica de la resistencia de cada uno de ellos. Quiere decir que esta es una expresión fundamental y que deben traer en su formulario, que dice que la resistencia del resistor equivalente de un circuito en serie entre 3 resistores, uno rojo, uno azul y uno verde, es igual a la suma de las resistencias de todos ellos. Bien, vamos a ver quién llegó. Vamos a admitir al último. Perdón. Es Poma. Encontramos una expresión fundamental que la voy a volver a repetir. Me dice que la resistencia del resistor equivalente es la suma de la resistencia de los resistores si ellos están colocados en un circuito en serie. Esta, por favor, tráiganla en su formulario. Quería decirle, darle una muy buena noticia. Conseguí una aula para el día viernes próximo, que viene a ser el viernes 26. El día viernes 26 quedan todos ustedes cordialmente invitados a dar el primer examen. Creo que esta vez no va a haber suspensión como el caso anterior, que deberíamos haberla dado el día 8. Esta prueba, sin embargo, la vamos a dar el día viernes 26 en horario de clase, 14:00. Y el aula es el aula que está en el 225, aula 51, conocida por todos ustedes como el Matadero. Bien, vuelvo a repetir, chicos, quedan cordialmente invitados. Espero que no falte ninguno a dar su primer examen el día viernes 26, horario de clase, 14:00, en el módulo 225, aula 51, el Matadero. Yo voy a estar media hora antes, de forma tal de hacerlos entrar ordenadamente sin que nos estemos formando un bollo ahí y por medidas de bioseguridad. Bien, yo voy a arrancar la prueba 14:00 y les voy a dar obviamente 2 horas para que ustedes se diviertan haciendo su examen, desarrollando su examen escrito, y de esa manera saldríamos a las 4 de la tarde, 16:00, que es el horario que nos han asignado el aula. Bien,
díganle a sus estimadísimos compañeros los matones, como van a entrar por lista y yo voy a tener el rostro, la fotografía de cada uno de ustedes en mi máquina, voy a saber si son o no son ustedes realmente. Bien, voy a ampliar cada una de las fotos, la voy a ampliar de forma tal de que podré identificar si realmente se trata de cada uno de ustedes. Les paso esa cordialísima invitación. ¿Verdad? Les estoy avisando con una semana de anticipación. Ya les había avisado anteriormente para la primera prueba, pero no se pudo realizar por el paro. Comuniquen esto a sus compañeros. De todas maneras, el lunes les voy a volver a repetir y les voy a permitir que traigan un formulario, una hoja, con todas las expresiones fundamentales. Son 4 los problemas que voy a plantear. Cada uno de ellos vale 25 puntos y pronto van a tener ustedes el resultado del examen. ¿Ven? Les paso esa fundamental invitación para que ustedes puedan desarrollar su examen. La otra forma de colocar, ¿hay alguna pregunta? ¿Perdón? Ingeniero, ¿podría volver a decir el aula y el número de módulo? El módulo es el 225, el módulo de tecnología. El aula 51, el matadero. Está en uno de los pisos de arriba. Es una aula. ¿Qué día, disculpe? Que entraron El viernes próximo, día viernes 26, horario de clase, 14:00 nuestra clase. Y yo voy a estar media hora antes, ¿sí? Listo, ingeniero, gracias. ¿Puede volver a decir los temas nuevamente, por favor, de lo que vamos a dar? O sea, los temas son hasta capacitores. Todo lo que hemos desarrollado hasta el tema de capacitores. Listo, ingeniero. ¿Listo? Ok, chicos, de todas maneras, el próximo lunes que vamos a dar clase en nuestro horario, les voy a volver a reiterar la cordialísima invitación. Volviendo nuevamente al tema, los resistores colocados en paralelo son aquellos como la figurita que les estoy mostrando, donde obviamente si yo lanzo una carga desde A hasta B, parte de esa carga pasará por el resistor rojo. La otra parte pasará por el resistor azul y parte de la última carga pasará por el resistor verde. Quiere decir que esta disposición, los resistores no tienen las mismas corrientes, sino por cada uno de ellos circula una corriente diferente, ¿verdad? Circulará por el resistor rojo una corriente I1 roja, por el resistor azul una corriente I3, R3, I3 azul, y por el resistor verde una corriente I2, ¿no es verdad? Verde, ¿bien? Y la diferencia de potencial en cada uno de ellos es la misma. Quiere decir que los resistores, el azul, el verde y el rojo, estarán sometidos a la misma diferencia de potencial, pero sus corrientes son diferentes. Es otra forma sencilla de disponer los resistores. En ese caso, ¿verdad? Podemos decir de que la caída de potencial en el resistor rojo es B a B. La caída de potencial en el resistor azul es B a B. La caída de potencial en el resistor verde también es B a B. Tienen la misma diferencia de potencial, pero sin embargo, por cada uno de ellos circulará una corriente diferente. En ese caso, podemos calcular la diferencia potencial en el resistor rojo, que será B a B, que la diferencia potencial será igual a I1, la corriente que circula por el resistor rojo, por el valor de R1. Cosa que hemos expresado acá, B a B será I1 por R1. La misma diferencia potencial tendrá el resistor azul. Será R3 o R2 por I2. I2 por R2. La misma diferencia de potencial será por el resistor verde, que es llamado R3, será I3, aquí está mal, I3 por R3.
Bien, planteadas estas expresiones, voy a despejar las corrientes, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Pasando R1, R2 y R3 a dividir a B, cosa que hemos expresado acá. Hemos obtenido el valor de la corriente. Pero la corriente que sale desde el punto A se va a dividir en tres corrientes que he llamado I. Esta corriente, la corriente que circula, que sale de A, la he llamado I. De esa manera, I va a ser igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Y esa misma corriente I llegará al punto B. Quiere decir de que de este punto saldrá I sub 1, I sub 2 e I sub 3, que sumadas entre todas ellas dará igual a I. De esa manera la corriente I será I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, y si reemplazo las corrientes expresadas de esta manera acá, obtendría esta expresión de que I es igual a B dividido R1, I más B dividido R2, que equivale a I sub 2, más B dividido R3, que equivale a I sub 3, de donde acá el denominador es el mismo en los tres cocientes y saco factor común B. Y paso B a dividir ahí. Me va a quedar I dividido B por el paréntesis que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En ese caso, I sobre B es 1 sobre R, donde R es la resistencia del resistor equivalente. Si lo decimos en otros términos, la inversa en una conexión en paralelo en resistores o una conexión en paralelo de resistores, la inversa de la resistencia del resistor equivalente es igual a la suma de las inversas de la resistencia de los resistores. Vuelvo a repetir esta expresión. La inversa de la resistencia del resistor equivalente en una conexión en serie de resistores es igual a la suma de las inversas de la resistencia de cada uno de los resistores. Bien, de esa manera, esta es otra expresión que deberían traer en su formulario. Esto obviamente, este tema no va a entrar en el primer examen, pero ya deberían ustedes ir armando su formulario. Tengo dos expresiones fundamentales. Una de ellas que me permite obtener la resistencia del resistor equivalente en una conexión en serie, y otra de ellas, la resistencia del resistor equivalente en una conexión en paralelo. Expresiones muy usuales para resolver circuitos, que posteriormente cuando ustedes realicen los ejercicios van a tenerlas siempre a mano para poder recordarlas. Bien, pero estas formas de conexión sencilla son muy difíciles que se produzcan en la vida real. En realidad, los resistores les gusta conectarse de una forma de que no siempre estarán en serie o no siempre estarán en paralelo. Estarán formando situaciones serie, paralelo, o situaciones o disposiciones complejas entre sí. Como por ejemplo esto. Fíjense, yo tengo este circuito de un resistor rojo, uno azul y uno verde, y además tengo fuentes de fuerza electromotriz, ¿verdad? En este caso no puedo decir que el rojo, el verde y el azul están en paralelo. O como esta situación, ¿verdad? Donde tengo un resistor azul o lila, un resistor azul, un rojo, un celeste, un negro y un café. Y yo no puedo decir, ¿verdad?, de que el verde con el rojo están en serie o en paralelo. Y además hay fuentes de fuerza electromotriz indicadas por el palito grande y el palito pequeño. Entonces, este circuito no se puede resolver de forma solamente echando mano a las expresiones anteriores. En todo caso, vamos a definir dos conceptos que sí me van a permitir resolver el circuito, resolver lo que fuese
Resolver un problema es encontrar solución a resolver una situación es encontrar una solución a los problemas, a las incógnitas, a lo que no conozco de esa situación. En este caso, resolver un circuito significa obtener los valores de las incógnitas del circuito, las que fuesen. Eso significa resolver un circuito. Poder obtener, ¿la verdad?, cuantitativamente las incógnitas, el valor de las incógnitas planteadas en el circuito, dada una serie de datos. Para lo cual, echaremos mano al álgebra elemental, y el álgebra elemental significa que resolver un sistema de ecuaciones significa encontrar las incógnitas planteadas en el sistema de ecuaciones de forma tal de que yo pueda conocer absolutamente todas las variables del sistema. Para lo cual definiremos dos conceptos fundamentales. Un concepto fundamental lo vamos a llamar nudo. ¿Qué es un nudo? Un nudo es un punto. Observen que un nudo no es un tramo del circuito, es un punto del circuito o un punto de la red en la cual concurren o se unen tres o más conductores. Eso se conoce con el nombre de nudo. A ver, ¿qué es un nudo? Un punto. ¿De quién? De un circuito. ¿Qué condición lo habilita a ese punto? Que a él concurran tres o más conductores. Bien. Entonces, ustedes deben de considerar y deben tener muy bien claro el concepto de nudo. Y no es problema de estar, digamos, dudando. Simplemente un nudo es aquel en el cual concurren en un circuito tres o más conductores. Esa es una situación fundamental que califica al nudo. Bien. Y no deben olvidarla, porque en función de eso podrán ustedes resolver con facilidad los circuitos. De esa manera, hemos definido lo que es el nudo. Digamos acá, en este circuito, C será un nudo. Concurren 1, 2, 3 más conductores. D será otro nudo. Concurren 1, 2, 3 más conductores. A es otro nudo. Concurren 1, 2, 3 conductores. F es otro nudo. Pero este no es un nudo. Este tampoco es un nudo. Este otro punto no es un nudo. Porque concurren dos conductores. Es necesario que concurran tres o más conductores. Bien, definido lo que es un nudo, definiremos lo que es la malla. ¿Qué significa una malla? Cualquier trayectoria conductora o cualquier trayecto conductor, pero cerrado. Bien, esa es una malla. Cualquier trayecto del circuito con la condición de que ese trayecto sea conductor y además cerrado. Eso me va a permitir plantear lo que se conoce con el nombre de, no son leyes, sino reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff no son más que reglas, es una metodología para poder plantear ecuaciones de forma tal que una vez resueltas yo conozca las incógnitas que me plantea el circuito. Perdón. Un ratito, por favor. Walter. Hola, Walter. Mira que estoy dando mi clase, querido Walter. Ok, Walter. No, estoy en plena clase. Gracias, Walter, muy amable. Nos vemos, chao.
Le decía entonces de que malla es un trayecto, un pedazo del circuito conductor, pero cerrado. Definido entonces lo que es nudo en malla, vamos a plantear las reglas de Kirchhoff. La primera de ellas es la regla de los nudos. Me dice que todas las corrientes, si yo sumo todas las corrientes que concurren a un nudo, ella es nula. O lo que es lo mismo, la suma algebraica de las corrientes que se dirigen a un nudo es cero. Su valor es cero. Si yo sumo todas las corrientes que concurren a cualquiera de estos nudos, la sumo todita, obviamente la suma es nula. Esa es la primera regla de Kirchhoff. Se conoce con el nombre de regla de los nudos. Bien, entonces, observen ustedes que los nudos me han permitido precisamente obtener una regla. Suma de todas las corrientes que concurren a un nudo de un circuito, o lo que es lo mismo a un punto de un circuito, necesariamente la suma de las corrientes es cero. Bien. Esa es una regla que deben recordarla y la deben traer en su formulario. Es algo fundamental que me va a permitir resolver los circuitos. De esa manera, eso lo podemos expresar acá. Observen ustedes, la suma de todas las corrientes que concurren a un nudo es igual a cero, nudo. La otra regla es la regla de las mallas. La regla de las mallas me dice que la caída de potencial, ¿no es verdad? En cualquier malla que está conformada por la caída de potencial en los resistores y las fuentes electromotrices, las fuerzas de fuerza electromotriz, si yo sumo ambos términos, ella también debe ser nula. Esta regla me dice, es una regla que está emparentada con la conservación de la energía. Me dice que si hay una fuente de fuerza electromotriz, ella va a emitir energía. Pero si yo le sumo los gastos de esa energía, que es la energía gastada en los resistores, si sumo ambas, ella va a ser cero. Estas dos reglas me van a permitir resolver el circuito, pero para los cuales hay que hacer convenios. Ustedes saben que dada una serie de reglas, hay que hacer una socialización, hay que hacer un convenio. ¿Cómo puedo utilizar mejor estas reglas? Las reglas que vamos a utilizar van a ser las reglas de Kirchhoff para los nudos y para las mallas. Bien, hagamos esos convenios, chicos. De esa manera, entonces, dicto norma, convenio. La primera, se elige arbitrariamente un signo para las corrientes que concurren a un nudo. Se me ocurre a mí decir de que todas las corrientes que llegan al nudo serán positivas. Y las que salen del nudo serán negativas. Vuelvo a repetir, la primera norma, el primer convenio que vamos a decir que es arbitrario. Puedo decir al revés. Puedo decir de que todas las corrientes que llegan al nudo las voy a considerar positivas. Es lo mismo que toda la plata que llega al bolsillo. Toda la plata que me dan de mi sueldo para mi bolsillo, que es el nudo, es positiva. Pero si yo gasto, es negativo. Toda la plata que sale de mi bolsillo es negativa. No la vuelvo a ver más. Eso lo podemos observar rápidamente acá. Yo tengo un nudo, el nudito negro, es un punto del circuito.
en el cual concurren 1, 2, 3, 4 corrientes. Es nudo porque están concurriendo 4 conductores, por los cuales van a circular corrientes. Las he llamado a esa corriente I sub 1, I sub 2, I sub 3 y I sub 4. La I sub 1 negra, la I sub 2 verde, la I sub 3 roja y la I sub 4 azul. Si la sumo totalmente, ¿no es verdad? La suma de todas ellas será nula. Y fíjense ustedes, se debe cumplir las reglas de los nudos. Y fíjense que I sub 1 llega, será positiva. I sub 3 llega, será positiva. Pero I sub 2 verde sale, será negativa. Y I sub 4 sale del nudo, será negativa. En este caso, todas las corrientes como I sub 1 e I sub 3 serán positivas. ¿Por qué? Porque ellas llegan al nudo. Y I sub 2 e I sub 4 serán negativas, las considero negativas porque ellas salen del nudo. Establecido una regla importantísima. Las reglas sirven para organizarme la forma en la cual yo voy a resolver el circuito. Podrían haber convenido ustedes lo contrario, que las que lleguen son negativas y las que salen son positivas. Perfecto. Pero tienen que dejarlo claramente establecido. Es lo mismo que un partido de fútbol. Entra, las reglas están. Todos los jugadores deben cumplirlas. Y no hay uno de ellos que incumpla las reglas. Para eso están los jueces del partido y el VAR. Muy bien, hemos establecido entonces reglas donde para poder implementar bien las reglas de Kirchhoff de los nudos. Estableceremos otras reglas para que nos faciliten y nos ordenen la resolución de los problemas. Se elige una malla cerrada de cualquier red y se le asigna un sentido de recorrido. Ya sea que la malla la vaya a recorrer, en el sentido horario o en el sentido antihorario. Y le doy un sentido de recorrido a esa malla. Eso es otro fundamento importantísimo. Entonces es necesario establecer un sentido de recorrido de la malla. Acá, en esta malla tan simple, para el resistor rojo y la fuente de fuerza electromotriz verde, he establecido un sentido de recorrido para ambas, un sentido de recorrido horario. Bien. Y de esa manera, ¿qué signo tendrá la fuente de fuerza electromotriz para lograr hacer esta sumatoria? ¿Qué signo le voy a poner a cada uno de los términos de la sumatoria? Le pondré el signo positivo si es que el sentido de recorrido de la malla pasa primero por el palito menor y llega al palito mayor. Quiere decir que la fuente de fuerza electromotriz será positiva si es que el recorrido de la malla establecido, que yo lo elijo, primero la puntita del recorrido de la malla topa el palito menor de borne negativo y luego topa el palito mayor borne positivo. Primero el borne negativo y luego el borne positivo. Y la fuente de fuerza electromotriz será negativa si es que el sentido de recorrido de la malla primero topa el palito mayor y luego el palito menor. Es decir, que primero la puntita del sentido de la flechita del sentido de recorrido se topa con el borne positivo y luego con el borne negativo. Esa es otra regla. Y vamos a establecer, ¿verdad?, otra norma que nos va a permitir resolver los circuitos y enseguida vamos a hacer uno. Otra norma es cómo serán las fuentes, qué valor tendrán las caídas de potencial. Las caídas de potencial, en este caso, va a ser la caída de potencial en el resistor rojo. Serán las caídas de potencial que van a ser, si es que la corriente que circula por esta malla es sí, en ese caso, ¿no es verdad?,
y R es el valor de la resistencia del resistor rojo. Si por alguna razón la corriente, el sentido de la corriente que lo he indicado mediante una flechita, se topa punta contra punta con el sentido de recorrido de la malla, entonces la caída de potencial será positiva. Es decir, que si la corriente tiene un sentido distinto al sentido de recorrido de la malla, la caída de potencial en el resistor será positiva. Y será negativa la caída de potencial si es que el sentido de recorrido de la corriente de la malla tiene la misma dirección que el sentido de recorrido de la malla. Vuelvo a repetir, la caída de potencial en el resistor verde será negativa si es que la corriente corre paralela, corre en el mismo sentido de la dirección marcada para recorrer la malla. Eso lo tienen ustedes que establecer claramente antes de resolver un problema. No es posible jugar un partido de fútbol si cada uno tiene sus reglas. Si yo cuando estoy entrando, cuando me acerco al arco voy a meter el gol, el arquero o el defensor me tira un horquillazo y me tumba. Eso no se puede hacer. Las reglas dicen que no se puede hacer si en el área chica es penal. No se podría jamás jugar un partido de fútbol si todo el mundo quisiera hacer lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? Por eso es necesario que una vez hay un marco, que es la cancha, una intención, resolver un partido de fútbol, establecer normas que me permiten jugar un buen partido y que todo el mundo se alegre. Entonces, las reglas de Kirchhoff, repitiendo, son dos. Regla de nudo, regla de malla. ¿Qué viene a ser un nudo? Un punto de circuito formado por la unión de 3 o más conductores. ¿Qué viene a ser una malla? Un sector del circuito cerrado, conductor y cerrado, que me permiten resolver el circuito. ¿Qué me dicen las reglas de Kirchhoff? Las reglas de Kirchhoff me dicen que la suma de todas las corrientes que circulan en un nudo es cero. ¿Qué me dice la segunda regla de Kirchhoff? Me dice que la suma de las fuentes de fuerza electromotrices en una malla más la suma de toda la caída de potencial en los resistores debe ser nula. Con eso entonces, teniendo bien claro, y obviamente cuando ustedes antes de ir al examen tienen que ejercitarse y resolver 1, 2, 3 circuitos, de forma tal donde si yo me equivoco, planteo malas ecuaciones. Y si no corresponde a la ecuación de un sistema de ecuaciones, yo no lo puedo resolver, o si lo resuelvo, la solución es mala. No es acertada. Establecido todo esto, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Observen ustedes, yo tengo acá un circuito muy sencillo que está formado por resistores, R1, que ya es un resistor lila, un R2, que es un resistor verde, un R3, que es un resistor rojo, un R4, que es un resistor azul. Me dan los valores de todos los resistores, de R1 100 ohm, R2 igual a R3 500 ohm, de R4 76 ohm, y habrá una fuente de fuerza electromotriz. He llamado a esa fuente de fuerza electromotriz. Tendrá un cierto valor dato del problema, 6 voltios. Y me piden cosas. Me piden que encuentre el valor de la resistencia equivalente. Me piden, como inciso B, la intensidad que circula por cada uno de los resistores. ¿Qué corriente circula por cada uno de los resistores? Y me piden la potencia disipada en el resistor 3. En este. ¿Qué potencia gasté?
para hacer circular una corriente I sub 3 por el resistor 3. Primero pongo los datos del problema. Lo pongo, los datos, es muy fácil expresarlo porque están en el enunciado del problema. Luego pongo las fórmulas o expresiones que me van a permitir obtener todo lo que me piden en el problema. Pongo la fórmula del resistor en serie, la fórmula de la resistencia equivalente del resistor en paralelo, pongo la ley de Ohms y pongo la potencia en cualquier tipo de resistor, que es VAB por I. Y eso, ustedes van a hacer esa, digamos, esa metodología, la van a hacer o la van a lograr en toda su vida profesional. Ya les he dicho yo, todas las expresiones de ingeniería están en los manuales de ingeniería. Miles de fórmulas hay en los manuales de ingeniería. ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Ojear el manual de ingeniería, porque obviamente uno no se acuerda, es el manual de ingeniería, es el formulario que uno tiene, y ahí busca las expresiones correctas que me van a permitir resolver un problema determinado de ingeniería. Los petroleros resolverán un problema de la profundidad del pozo. Los civiles resolverán el problema del vaciado de una viga o el cálculo de una viga. Los electromecánicos resolverán el problema del tendido de una línea eléctrica. Pero los abogados, los médicos, los humanistas, los veterinarios nunca van a poder resolver un problema de ingeniería porque solamente el ingeniero sabe qué expresión va a utilizar. De todas esas miles que hay en el manual de ingeniería, el ingeniero elige la correcta. Y obviamente esa expresión correcta tiene que alimentarla para poder obtener un resultado. Entonces, es muy importante plantear las ecuaciones, no todas las ecuaciones, toditas las ecuaciones, toditas las expresiones, las formulitas, ustedes las van a tener en su formulario. Ustedes sabrán elegir para cada uno de los problemas las que les van a permitir resolver ese problema. No es necesario sabérselas de memoria. Están en el internet y en los manuales de ingeniería, pero lo valioso del ingeniero es que él siempre, para poder resolver un problema, elige la expresión adecuada y sabe cómo alimentarla, sabe qué significan cada uno de los términos, sabe de dónde va a sacar los términos, sabe absolutamente todo. Eso es una labor extremadamente difícil que tiene que realizar el ingeniero. ¿De acuerdo? Ustedes van a tener las expresiones en su formulario, en este examen. Por eso es necesario que ustedes hagan un formulario chiquitito, bien hecho, mejor si es a color. Y eso es algo que van a hacer toda la vida, todo el desarrollo de su vida profesional. Ustedes van a resolver el problema. Al ingeniero no lo contratan por bonito. Lo contratan los empresarios para que resuelva los problemas que ellos no quieren o no pueden o no tienen tiempo de resolver. Y obviamente les pagan bien. Porque resolver esos problemas no cualquiera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hemos planteado las expresiones, los resistores en serie, de los resistores en paralelo, obtener la resistencia del resistor equivalente, la ley de Ohms y la potencia en un resistor. Una vez planteadas las expresiones, analizo el circuito y me pongo a pensar, ¿cómo estará el resistor rojo con el resistor azul? ¿Estarán en serie o en paralelo? Obviamente, aquí claramente me dice que el rojo y el azul no están en serie, están en paralelo. Entonces los pongo en paralelo. El rojo y el azul y en paralelo. Pero el rojo y el azul, ¿cómo estarán respecto al resistor verde? También en paralelo. Entonces lo pongo el verde, el azul y el rojo en paralelo. Y el resto del circuito sigue siendo lo mismo. Ya yo sé
eso es concepto. Tomé una decisión fundamental. Reformé el circuito de esta manera, que me lo plantean a esta manera, porque yo tuve el concepto claro para darme cuenta que el verde, el azul y el rojo están en paralelo. Tengo un circuito mucho más elegante, mucho menos complicado. Y voy a empezar a obtener resistencia de resistores equivalentes parciales. De esa manera, entonces, voy a llamar a esta disposición del verde, del azul y el rojo, de los tres resistores que están en paralelo, el equivalente de esta disposición en paralelo la voy a llamar RA. La llamé RA. R1 sigue estando igual. ¿Cuánto valdrá RA? Como están en paralelo, voy a utilizar la regla del paralelo. Me dice que 1 sobre RA va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Empleé la expresión, ¿cuál? La expresión de resistores en paralelo. ¿Por qué? Porque el verde, el azul y el rojo están en paralelo y de esa manera debo expresar, debo plantear esta expresión de resistores en paralelo para poder obtener la resistencia RA, que es el equivalente del verde, del azul y el rojo. Obtuve. RA me dio 58.3 ohms. Pero el error más común de ustedes dice que RA es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Eso es mentira. Es 1 sobre RA, no es RA. El error más común que hacen ustedes en el problema, ponen directamente que RA es igual a esta sumatoria. No es así, es 1 sobre RA. Me dio que RA tiene el valor de 58.3 ohms. Muy bien, planteado eso, tengo un circuito mucho más sencillo. ¿Cómo estará el resistor R1 lila con el resistor equivalente RA en serie? Planteo entonces, para obtener la resistencia del resistor equivalente, la expresión en serie. Bien, R1 y RA estarán en serie. Elijo la expresión, sumo directamente, porque la fórmula me dice de que en serie lo debo sumar directamente. Sumo directamente y me da que la resistencia del resistor equivalente, ¿no es verdad? Del resistor equivalente será igual a la suma de R1 más RA. Me dio 158 ohms. Obtuve el primer punto, el punto A que me pedía en el problema, que yo encuentre la resistencia del resistor equivalente. Me dio 158 ohms. Es muy importante que pongan las unidades. No son 158 papas, no son 158 ladrillos, no son 158 bicicletas, son 158 ohms. ¿Unidades de quién? De resistencia de un resistor. Me piden en el inciso B, me piden que calcule la intensidad que circula por cada uno de los resistores. Es también una formulación de concepto. Entonces, yo tengo este circuito donde puedo calcular la intensidad de la corriente que circula por el resistor A. ¿No es verdad? Por el resistor A, observen ustedes, va a circular la misma corriente que circula por R1, la misma corriente que circula, porque ambos están en serie, la misma corriente que circula por RA. Y la misma corriente que circula por el resistor equivalente. La llamé I equivalente. Quiere decir que la intensidad de la corriente que circula por R1, por RA y por el resistor equivalente es la misma. Muy bien. Entonces, calculo
la intensidad de la corriente que circula por el resistor equivalente, como planteando la ley de Ohms, que B, ¿no es verdad?, entre el punto X y Y es igual a la I equivalente por, ¿no es verdad?, el valor de la resistencia del resistor equivalente. Aquí, la I equivalente por el valor de la resistencia del resistor equivalente. De aquí despejo el valor de la intensidad del resistor equivalente, me dio 0.037 amperes. Y luego, ¿no es verdad?, planteo la siguiente expresión, que B desde A hasta B, es igual a RA por I sub E. RA es el equivalente del azul, del verde y del rojo, que lo llamé B sub A. Entonces la caída de potencial entre este y este punto, que es la misma caída potencial entre este y este punto, es la intensidad que circula por el resistor A por la intensidad del resistor equivalente, que es I sub E. De esa manera, pude yo calcular la diferencia de potencial entre A y B. Pero la diferencia potencial entre A y B es la misma que la diferencia potencial en R4 y es la misma que la diferencia potencial en R3, porque están en paralelo. Esta caída de potencial en AB es la misma caída de potencial en el verde, en el azul y en el rojo, debido a que los tres están en paralelo. Tienen la misma diferencia de potencial. Y la intensidad de la corriente que circula por el resistor A, que es la misma intensidad de la corriente que circula por el resistor equivalente, es la corriente que circula por R1. Obtengo el primer dato, la corriente que circula por R1. ¿No es verdad? La corriente que circula por R1 va a ser igual a la corriente que circula por el resistor equivalente. Después, la corriente que circula por R2, empleando la ley de Ohm, va a ser igual a la diferencia potencial entre A y B dividido R2. Obtuve esta expresión, 0.0044 amperes. La corriente que circula por R4 va a ser B a B, que es la misma diferencia de potencial, dividido el valor de R4, 0.28 amperes. Bien, tengo las tres caídas de potencial. Y fíjense de que acá me faltó calcular una de las corrientes, pero no tiene importancia porque el método es el mismo. De esa manera ya puedo irme al inciso C. Me pide que yo calcule la potencia en el resistor R3, en este resistor R3, pero tengo la expresión que la potencia, que es la diferencia de potencial entre A y B, que es la misma diferencia de potencial que en el resistor rojo, elevado al cuadrado, dividido el resistor rojo, que es R3. Con esa expresión puedo obtener la potencia, ¿no es verdad?, que es consumida o empleada para hacer circular una corriente I sub 3 en el resistor rojo, en este. Observen ustedes que es un problema y por eso se lo he traído bastante conceptual. Muy conceptual. En este problema he tratado de incluir absolutamente todo los conceptos que hemos visto en el desarrollo de este tema. El ingeniero puede ser muy hábil, puede tener muchos conocimientos, pero si no tiene conceptos claros de ingeniería, es un mal ingeniero. Luego, yo que he trabajado en empresas, luego se da cuenta uno que se la quiere chalar porque sabe esto, sabe lo otro,
y uno lo pone a que resuelva un problema como su jefe y no sabe para qué lado disparar. Porque no tiene los conceptos claros. Y si no tiene los conceptos claros, no puede tener ni siquiera la más mínima herramienta para resolver un problema. Y yo les aclaro que cuando ustedes sean ingenieros, van a salir al campo, al lugar de trabajo, van a estar en un gabinete, en una oficina con aire acondicionado, y toda la vida, desde que uno entra al trabajo a las 8 de la mañana, lo primero que hacen es empezar a resolver el primer problema. Y cuando se va a las 6 de la tarde, 10 de la noche, 12 de la noche, que a veces uno se tiene que quedar en la empresa trabajando, se va resolviendo el último problema que le alcanzó para ese día. El ingeniero que tiene muy buenos conceptos resuelve rápidamente los problemas. El que dice saber y probablemente tengan muchas cosas en la memoria, pero si no tienen los conceptos claros, no resuelven ningún problema. Todos los otros ingenieros lo hacen a un lado. Porque ningún ingeniero trabaja solito. Todos los ingenieros trabajan resolviendo parte de un gran problema. Trabajan en equipo. Si dice, los gringos, uno como ingeniero dice, no me lo pongas a ese tipo, que es un burro. No tiene los conceptos claros. Por eso esta resolución de problemas me permiten a uno ver qué conceptos no tengo claro, porque si no lo tengo claro no puedo resolver el problema. Ese es el consejo que yo les puedo suministrar, chicos. Muchas veces uno no sabe un tema, pero si tiene los conceptos claros, luego va, lo mira, lo lee, lo analiza y rápidamente lo sabe. Ese es el desarrollo de la ingeniería y se lo hizo un tipo de trabajo hace más de 20 años, ¿verdad? En la parte práctica. Muy bien, haremos otro problemita. Vamos a hacer un problema de ley de Kirchhoff. Acá. Vamos a hacer un problema bien sencillo. Tengo un circuito. Yo no puedo decir que R1, R3 y R2 están en paralelo en serie. En consecuencia, no es lo mismo que el problema anterior donde iba yo desmenuzando el problema porque necesariamente todos ellos o estaban en serie o estaban en paralelo. Acá no puedes, el verde, el rojo y el azul no puede decir que están en serie o que están en paralelo, porque tienen insertadas fuentes de fuerza electromotrices, tal como S1 y S2. Y además hay una tercera fuente de fuerza electromotriz, que es S3. Ahí está el circuito. ¿Qué es lo que me piden? Que yo encuentre el valor de las corrientes que circulan por cada uno de los resistores. Y me dan el valor de cada uno de los resistores y el valor de la fuente de las fuerzas electromotrices. R1 valdrá 2 ohm, R2 valdrá 3 ohm, R3 valdrá 6 ohm. La fuerza electromotriz en el S1 será 7 voltios, S2 será 3 voltios, S3 será 12 voltios. ¿Qué es lo que me piden? Las corrientes que circulan por cada uno de los resistores. Y este es un problema típico de la ley de Kirchhoff. Pongo los datos del problema, los copio directamente del enunciado, pongo las expresiones a utilizar. Pongo la regla de los nudos, pongo la regla de las mallas. Las dos reglas de Kirchhoff. Regla de los nudos, sumatoria de las corrientes que llegan a un nudo cero, sumatoria de la fuente de la fuerza electromotriz, sumada a las caídas potenciales en cada uno de los resistores, también debe valer cero. Listo. ¿Y qué hago? Empiezo a elegir malla. Aquí
varias mallas. Habrán esta malla, habrán esta otra malla, habrá esta otra malla. ¿De acuerdo? Pero como los resistores son 3 y las corrientes que van a circular por cada uno de ellos son también 3, dado que los resistores son 3, entonces bastará con que yo plantee 3 ecuaciones. Las incógnitas serán la corriente que circula por el resistor 1, la que circula por el resistor rojo y la corriente que circula por el resistor azul. Entonces, dibujo nuevamente mi circuito y ¿qué es lo que hago? Elijo un nudo. ¿Para qué elijo un nudo? Para plantear la regla de los nudos. Y elijo 2 mallas. Como ustedes pueden observar ahí, elegir la malla a la derecha, del cuadradito a la derecha y la malla del cuadradito a la izquierda. A la malla del cuadradito a la izquierda la llamé malla 1, M1. A la malla del cuadradito a la derecha la llamé malla 2, M2. Y dije, supuse que la corriente que circula por el resistor R2, que es I2, llega al nudo. Arbitrariamente, la corriente que sale del nudo A y que pasa por el resistor 1, que la llamé I1, sale del nudo. Y la corriente que circula por el resistor 3, que la llamé I3, también sale del nudo. Quiere decir que la que pasa por R2 llega al nudo A. Elegí un nudo, he podido elegir el nudo B. A mí se me ocurrió elegir el nudo A. La corriente que pasa por el resistor verde R1, I1, sale del nudo. La corriente que circula por el resistor 3 también sale del nudo. Y planteo la regla de las mallas. Como I2 llega, será positiva. Sumo con signo positivo I2. Pero I1 sale. En la sumatoria tiene el signo negativo. I3 sale. También será negativa. Y eso lo igualo a 0. Obtuve una ecuación. ¿Cómo obtuve esta ecuación? Empleando la regla de los nudos. ¿De quién? De un circuito. ¿Cómo está formado el circuito? Formado por mallas. ¿Qué expresión usé? La regla de los nudos. ¿De quién? De la regla de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Ya obtuve una de las ecuaciones que necesito. Necesito 3. Luego de eso voy a plantear la caída de potencial, la regla de las mallas en la malla 1 y la regla de las mallas en la malla 2. Para lo cual voy a asignarle un sentido de recorrido a la malla 1 y a la malla 2. Le asigné el mismo sentido de recorrido a la malla 1 y a la malla 2. Horario. Siempre es conveniente que a todas les asignen un solo sentido de recorrido para evitar equivocaciones, porque así aplican las mismas normativas, las mismas reglas. Elegí yo el sentido de recorrido, voy a recorrer la malla en forma horaria. Muy bien, ¿qué hago después? Planteo la regla de las mallas, que me dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices, ¿no es verdad? Más, aquí está, mal no es igual. Vamos a corregir. Perdón. Enseguida lo corregimos. Más. Listo. Se hace con el editor de ecuaciones. La suma de la fuente de fuerza electromotriz sumada a la caída de potencial debe ser 0. Eso me dice la segunda regla de Kirchhoff. No son leyes, son reglas. Y planteo esta expresión para la malla 1. Me voy a ver qué signos tendrán las fuentes de las fuerzas electromotrices en la malla 1. A ver, la malla 1 tiene 1, 2, 3 fuentes de fuerza electromotriz. SU1, SU2 y SU3. ¿Qué signo tendrá SU1? ¿Qué signo tendrá SU2? ¿Qué signo tendrá SU3? SU1 tendrá signo positivo,
porque el sentido de recorrido primero llega al palito menor y luego pasa al palito mayor. S1 será positivo. S2, sin embargo, será negativo, porque el recorrido de la malla es tal de que primero la puntita topará el palito mayor y luego el palito menor. Y esta será también negativa, porque esta puntita del sentido de recorrido de la malla primero va a topar el palito mayor y luego topa el palito menor, cosa que está expresada acá. S1 es positiva y S2 y S3 son negativas. Ya yo sé los signos que tienen, no es verdad, la caída de potencial. ¿Cómo será la caída de potencial en los resistores? Me fijo primero, ¿cuántos resistores hay? R1 y R2. Hay R1 y R2. Y aquí tienen que tener muy en cuenta lo siguiente. Observen ustedes que la corriente I1 pasa por E1, por R1 y por E2 y llega a este nudo. Solamente I1 verde sale desde el nudo A y llega hasta el nudo B. De ahí se va a convertir en I2 e I3. I2 solamente va a pasar por el resistor rojo y por E3. Y I3 solamente va a pasar por el resistor azul y nada más. Entonces voy a ver la caída de potencial. ¿Qué signo tendrá? I1 viene, recorre la malla y llega a R1. Pero observen ustedes que I1 tiene el mismo sentido, tiene la misma dirección del sentido de recorrido de la malla 1. Entonces, R1 por I1 será negativo. I2 tiene el mismo sentido de recorrido de la malla 1. R2 por I2 también será negativo. Negativo. ¿No es verdad? Y como solamente son dos los resistores que están, son dos los términos. Tengo la segunda ecuación. Me voy a la malla 2 empleando el mismo concepto, ¿verdad? De la segunda regla de Kirchhoff. Y digo, me pongo a observar acá. I3, primero me fijo qué signo tiene E3. Fíjense que E3 es la única fuente de fuerza electromotriz en este recorrido de la malla, que es un circuito, un recorrido cerrado y conductor de la malla. ¿Qué signo tiene E3? El sentido de recorrido de la malla 2, ya estoy en la malla 2, va a pasar primero por el palito menor y luego por el palito mayor. E3 para la malla 2 será positiva. E3 es positiva. ¿Cómo será la caída de potencial? I3 se va a topar puntita contra puntita con el sentido de recorrido de la malla. I3 por R3 será positiva. I3 por R3 será positiva. I2, que pertenece a la malla, será negativa. O será, perdón, positiva también, porque I2, si yo le doy la vueltita acá, se va a topar puntita contra puntita con el recorrido de la malla 2. I2 por R2 será positiva. Tengo tres ecuaciones. La primera me la brindó la regla de los nudos. La segunda me la brindó la regla de las mallas y la tercera me la brindó también la regla de las mallas para la malla 2, porque la segunda fue la regla de las mallas para la malla 1. Tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las corrientes, I1, I2, I3. El resto, R1, S1, R2, S2, R3, ¿no es verdad? Y es, lógicamente, ¿no es verdad? Debe decir R3. Vamos a corregir acá.
Y R3 son datos del problema. Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo tienen en su máquina de calcular. Hay un software en todas las máquinas de calcular elementales para resolver este sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si no, pueden emplear el método de suma y resta, el método de sustitución, el método de igualación, cualquiera de los métodos que me permiten resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sencillísimo. Y eso, ¿para qué vamos a ahondar en problemas? No es una materia de álgebra y cálculo numérico, sino que es una materia de física. Y además ustedes son, pues, completamente informados, seguros y hichi, ¿verdad? Hábiles para poder resolver un simple sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por último, lo tienen en su máquina de calcular. Me dio que ISO 1 vale 1 ampere, ISO 2 vale 2.2 amperes, e ISO 3 vale menos 1.2 amperes. ¿Qué significa este menos? ¿Qué significa? ¿Por qué me dio menos si no hay una corriente negativa? Me dio menos, ¿por qué? Porque yo cuando adopté, ¿verdad?, que ISO 2 llegaba, le pelé. En realidad, este menos me está indicando que ISO 3 no debe llegar, sino debe salir. Hasta ahí. Por favor, señorita, deshabilite su micrófono. Hasta eso, obviamente, me indica, me da solvencia de poder decir, miércoles, yo adopté arbitrariamente que ISO 2 llegaba al nudo A, pero sin embargo, en el resultado me dio negativo. Eso quiere decir que le pelé. ISO 2 no llega si no sale. Como arbitrariamente adopté para la resolución del problema, pero ya después me está indicando que ISO 2 no llega, sino que ISO 2 sale. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Los espero el día lunes, que vamos a dar normalmente clase, en el horario 4 de la tarde. Los espero. Y hoy no le voy a tomar lista, porque es viernes, después de una semana de paro. Lo único que sí les recomiendo de que vayan estudiando, porque necesariamente el aula le voy a comentar que es muy difícil de conseguir. He tenido que ir, visitar a la oficina de vicedecanato, porque es muy solicitada esa aula. Pero, gracias a Dios, tengo un pequeño documento firmado ahí, donde nos autoriza para que en conjunto vamos al aula el próximo viernes 26, desde las 2 de la tarde, que empieza el examen. Aquella persona que no llega a horario, no la deja entrar. No es a que me vayan a aparecer media hora, una hora después. No lo voy a dejar entrar, porque ya viene con el examen resuelto, ¿no? Y además van a entrar por lista. Les deseo un hermosísimo fin de semana, que sea muy divertido para todos ustedes, que descansen bien, hagan sus ejercicios, practiquen, porque los problemas que les voy a plantear no van a ser. Son problemas sencillos, como para que ustedes puedan todo aprobar. Me despido cordialmente de ustedes hasta el próximo fin de semana. Hasta luego, Iger. Hasta luego.